¿Sabías que alrededor de 4.000 soldados ucranianos no solo han desobedecido órdenes, sino que también han dirigido sus armas, no contra Rusia, sino contra su propio mando en Kiev? Este hecho representa una grieta profunda en la moral y la cohesión militar, una fractura que crece día tras día y que amenaza con desbordarse en cualquier momento. Esta historia no aparecerá en los titulares occidentales. Miles de combatientes han abandonado sus posiciones cerca de Kupiansk, desafiando abiertamente la autoridad central, en lo que muchos ya califican como un motín silencioso que podría cambiar el rumbo de la guerra. Para poner esto en contexto, imaginemos un batallón completo de soldados, todos formados y listos para resistir el avance enemigo, decidiendo en masa abandonar sus trincheras, porque sienten que sus vidas se desperdician por órdenes que ya no entienden ni respetan. Este fenómeno no es nuevo en la historia militar. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la desmoralización y el cansancio llevaron a motines como el de Chemin des Dames en Francia, donde miles de soldados franceses se negaron a salir de las trincheras para un ataque que consideraban suicida. Ahora, en Ucrania, la historia parece repetirse bajo nuevas formas, pero con la misma raíz: la pérdida de fe en el liderazgo. Ante el caos, Kiev recurre con desesperación a mercenarios extranjeros e incluso a convictos, enviándolos sin contemplaciones a zonas donde la muerte parece inevitable. La cadena de mando está rota. Algunos generales actúan por su cuenta, ocultando operaciones al alto mando, mientras la desconfianza y el agotamiento minan la moral de las tropas. La situación recuerda a los últimos días del Imperio Romano, cuando la Legión Romana, incapaz de reclutar suficientes ciudadanos, recurrió a bárbaros y mercenarios para defender sus fronteras, perdiendo así el control y la lealtad interna. En Ucrania, la llegada de combatientes de nacionalidades tan dispares como colombianos o georgianos y la integración de convictos genera no solo problemas de comunicación y disciplina, sino también una sensación de desarraigo y desconexión en las filas. La batalla ya no se libra solo en trincheras, sino también en el terreno de la información. El gobierno intenta contener la crisis interna mediante campañas en redes sociales y videos generados por inteligencia artificial, vendiendo victorias ficticias a una audiencia cada vez más escéptica. La manipulación mediática se convierte así en la principal táctica para tapar la falta de avances reales y el creciente descontrol. Este método tiene precedentes históricos. Durante la Guerra de Vietnam, el gobierno de Estados Unidos insistió en comunicar éxitos y avances que no se correspondían con la realidad vivida por los soldados en el terreno, lo que terminó minando la credibilidad del mando y acelerando la desilusión nacional. Sin embargo, lo que está en juego aquí supera cualquier frontera o batalla aislada. Si el mando militar pierde el control sobre sus propios hombres, la resistencia puede colapsar desde dentro, arrastrando consigo la reputación nacional y la confianza de toda una sociedad. El futuro de un país entero pende de un hilo, amenazado no tanto por el enemigo externo, sino por la descomposición de su propio sistema. Este fenómeno, el colapso interno, es una de las principales razones por las que imperios y grandes poderes han caído a lo largo de la historia. El Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, no fue destruido únicamente por sus enemigos, sino por el desmoronamiento de la confianza y la unidad en su interior. ¿Cómo llegó Ucrania a este abismo? ¿Cuáles son los factores que han abierto esta grieta mortal en el corazón de su ejército? Para responder estas preguntas, es necesario analizar no solo los acontecimientos recientes, sino también los procesos de desgaste acumulados durante los últimos años de conflicto. Para entender la magnitud de esta crisis, necesitamos analizar cómo el agotamiento y la desconfianza se han infiltrado en cada nivel de la estructura militar. Solo así podremos descifrar el verdadero alcance del colapso que amenaza desde adentro. Imaginemos a un soldado ucraniano promedio, destinado en el frente durante meses, viendo cómo sus compañeros caen heridos o mueren, sin recibir refuerzos ni explicaciones claras sobre los objetivos de su sacrificio. La fatiga física se combina con la incertidumbre y el miedo, creando un caldo de cultivo perfecto para la insubordinación y el desencanto.
La guerra en Ucrania es mucho más que explosiones y trincheras. Es, sobre todo, una lucha por la información y la moral. ¿Por qué los soldados ucranianos están perdiendo la voluntad de luchar? Esta es una pregunta que resuena en los pasillos del mando militar, pero también en las conversaciones cotidianas de las familias que esperan noticias de sus seres queridos. En el este, las fuerzas rusas avanzan con precisión metódica. No buscan victorias espectaculares, sino desgastar poco a poco. Toman pequeños puntos vitales como Gaichur, presionan en zonas como Peshanaya y consolidan cada metro ganado. Su dominio de la artillería, el uso extendido de drones y una coordinación refinada les permite romper líneas con menos bajas y rapidez calculada. Un ejemplo concreto es la captura del pequeño pueblo de Peshanaya, que, pese a tener apenas una docena de habitantes, servía como un nodo estratégico para el control de rutas de suministro. Al perder este punto, Ucrania no solo cede terreno, sino que también ve golpeada su capacidad de mover tropas y material de forma segura. Ucrania intenta imitar estas tácticas. Lanzan drones, forman grupos de asalto, apuestan por la guerra tecnológica y la contrabatería. Sin embargo, la escasez de recursos y la falta de experiencia los delata. Cada respuesta llega tarde, cada adaptación es insuficiente. Los intentos de copiar a Moscú solo evidencian las profundas limitaciones ucranianas. Falta de materiales, personal preparado y tiempo para aprender bajo fuego constante. Por ejemplo, mientras Rusia opera enjambres coordinados de drones para reconocimiento y ataque, Ucrania muchas veces depende de modelos improvisados o donados que no cuentan con la misma autonomía ni capacidad de carga útil. El alto mando militar ucraniano, bajo la presión de Kiev, parece más enfocado en mantener la imagen de control ante el público que en enfrentar la cruda realidad del frente. Las órdenes se ajustan para crear relatos de éxito en los medios, no para reflejar lo que realmente ocurre en las trincheras. Esta brecha entre la propaganda y la verdad alimenta una desconfianza creciente. Los soldados sienten que sus vidas se usan como moneda en una guerra más mediática que estratégica. Un soldado entrevistado de forma anónima relató cómo, tras una ofensiva fallida, su unidad fue felicitada públicamente por una victoria que nunca existió, mientras ellos recogían los cuerpos de sus compañeros caídos. A esto se suman condiciones físicas y logísticas demoledoras. Las rutas de suministro son frágiles, los caminos se vuelven trampas bajo vigilancia enemiga, y el terreno complica cualquier defensa estructurada. Los refuerzos y suministros suelen caer en emboscadas, víctimas de la artillería y los drones rusos. Muchas unidades quedan aisladas, sin apoyo, con comunicaciones inestables y una sensación de abandono que crece cada día. Un ejemplo reciente fue el cerco de varias pequeñas unidades cerca de Kupiansk, que durante días sobrevivieron con raciones mínimas y sin municiones, hasta que finalmente fueron forzadas a rendirse o a retirarse de manera desorganizada. El tiempo y la moral se agotan. Cada retraso en la ayuda, cada mentira oficial, cada derrota silenciosa minan la cohesión interna. Lo que antes era simple agotamiento, ahora es frustración y rabia. La cadena de mando se resquebraja bajo la presión de las pérdidas y la sospecha de que las victorias solo existen en los discursos y comunicados. La situación se agrava con cada día que pasa sin soluciones concretas ni cambios en la estrategia. Así, la amenaza real para Ucrania no es solo el enemigo externo, sino la descomposición interna. Soldados que ya no creen en sus líderes, que dudan de las órdenes y del sentido de sacrificarse por una causa cada vez más borrosa. Mientras Rusia avanza poco a poco, el frente ucraniano se fractura desde dentro, y la moral, ese recurso invisible pero vital, se evapora con cada jornada de combate. Si la confianza no se restablece, el colapso total es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la fractura decisiva no depende solo de la ofensiva rusa. Lo que está a punto de estallar es el conflicto dentro de las propias filas ucranianas. La desunión y el hartazgo amenazan con derrumbar el esfuerzo bélico desde adentro. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el ejército italiano sufrió un colapso acelerado cuando sus soldados empezaron a cuestionar abiertamente las órdenes de Mussolini,
y algunos desertaron en masa, debilitando el frente hasta hacerlo insostenible. En la próxima secuencia, veremos cómo esta crisis interna toma forma concreta. Las primeras señales de motines, desobediencia y el surgimiento del búnker silencioso, que amenaza con paralizar la resistencia ucraniana. El búnker silencioso es un término que algunos analistas usan para describir el fenómeno de grupos de soldados que, sin declararse abiertamente en rebelión, simplemente dejan de cumplir órdenes, se aíslan y esperan que el conflicto termine. Una táctica de supervivencia que, aunque comprensible a nivel humano, es letal para cualquier ejército. Cuando los soldados pierden la fe en sus propios líderes, el enemigo deja de estar solo al otro lado del frente. Ahora habita el corazón mismo del sistema. Desde hace meses, el ejército ucraniano sufre una insurrección silenciosa que corroe sus bases, mucho más allá de cualquier avance ruso. No son simples quejas dispersas. El general Dropatov, desobedeciendo órdenes del alto mando y flanqueado por figuras parlamentarias críticas como Vesula, ha comenzado a mover tropas por cuenta propia, rompiendo la cadena tradicional de mando. Este hecho recuerda a las famosas marchas a Roma de la historia antigua, cuando generales romanos como Julio César cruzaban el Rubicón desafiando al Senado, poniendo en peligro la estabilidad de toda la República. Este desafío no ocurre en soledad. Son miles los soldados que, tras semanas considerándose carne de cañón, han rehusado órdenes directas e incluso amenazan con volver sus armas hacia Kiev si la situación continúa igual. Ya no pelean solamente contra el enemigo externo. Ahora la rabia y el desgaste se dirigen a su propia cúpula, acusada de sacrificar vidas por promesas vacías y ambiciones ajenas. En la Guerra Civil Española, episodios similares ocurrieron cuando milicianos y soldados de distintos bandos se negaron a seguir órdenes que consideraban inhumanas o inútiles, generando divisiones internas irreparables. Mientras tanto, en la retaguardia, el aparato mediático de Kiev se desvive por mantener la moral a flote. Videos y mensajes cuidadosamente editados celebran victorias que solo existen en las pantallas, pero no en los campos de batalla. Sin embargo, la realidad es otra. Posiciones perdidas, bajas que no dejan de aumentar y una sensación de abandono imposible de ocultar con propaganda. Esta táctica de crear una realidad paralela, aunque puede ser efectiva a corto plazo, suele revertirse en desconfianza y cinismo cuando la verdad sale a la luz. La frustración crece porque los intentos de copiar las tácticas rusas terminan en fracaso tras fracaso. Ucrania trata de imitar el uso de drones, grupos de asalto y guerra electrónica, pero le faltan sistema, experiencia y recursos. La improvisación, sumada a la falta de coordinación, solo expone más a unas tropas que se sienten impotentes ante un enemigo mejor preparado. Los errores se pagan con vidas, y cada fracaso alimenta el resentimiento hacia los altos mandos. En este clima, la fractura interna amenaza con volverse irreversible. Si el ejército se desmorona, deja de ser una fuerza organizada y pasa a ser una multitud sin dirección, incapaz de resistir, de protegerse o de mantener cierto orden. El riesgo ya no es solo perder terreno, ahora es colapsar como estructura, arrastrando la moral, la confianza de la sociedad y, en última instancia, cualquier esperanza de victoria. El ejemplo de la caída de Saigón en 1975, donde la desintegración de la defensa survietnamita fue tan rápida que ni la ayuda estadounidense pudo revertirla, es un recordatorio de cuán devastador puede ser el colapso interno. La pregunta es ineludible. ¿Qué consecuencias traerá este quiebre? El próximo capítulo de la guerra se decidirá tanto en las trincheras como en los pasillos del mando ucraniano, donde la unidad interna pende de un hilo. Si las tensiones internas no se resuelven, la resistencia podría caer no por la fuerza del adversario, sino por su propia incapacidad de mantenerse unida. La presión sobre el mando ucraniano aumenta, y las fisuras internas comienzan a tener efectos visibles en cada nivel del conflicto. La siguiente secuencia mostrará cómo la situación se agrava y las decisiones críticas se vuelven inevitables. La historia está llena de ejemplos donde la falta de liderazgo y la desconfianza interna
han sido letales. Desde la caída de Constantinopla, cuando traiciones y disputas internas aceleraron la derrota, hasta la reciente guerra de Siria, donde la fragmentación de la oposición facilitó la supervivencia del régimen. ¿Qué ocurre cuando el liderazgo se tambalea y la verdad irrumpe, desmontando la fachada de propaganda? El motín en las filas ucranianas representa mucho más que un episodio aislado. Si la grieta interna sigue ensanchándose, la resistencia ante Rusia podría desmoronarse desde dentro, sin necesidad de un gran asalto enemigo. La cohesión que antes mantenía unido al ejército comienza a desvanecerse, dejando expuesto el esfuerzo militar a un colapso repentino. El malestar creciente es terreno fértil para rebeliones espontáneas o incluso para choques directos entre unidades, donde las armas, que ayer apuntaban al enemigo, hoy amenazan a los propios compañeros. La sombra de una guerra interna empieza a perfilarse, alimentada por el sentimiento de traición y abandono que corroe a los combatientes. Esta situación recuerda a los motines de la flota rusa en 1905, cuando la tripulación del acorazado Potemkin se rebeló no solo contra sus superiores, sino contra las condiciones de vida y la falta de respuestas a sus demandas. El prestigio de la causa se degrada cada día que pasa sin respuestas claras del mando. La legitimidad de los líderes se erosiona cuando las promesas de victoria se evaporan ante la realidad de bajas constantes y recursos agotados. Los soldados pierden la fe en el sacrificio, y el silencio y la desconfianza invaden las filas. El caso de las tropas francesas en Verdún, donde la falta de rotación y apoyo generó un clima de desesperanza, muestra cómo el cansancio y la ausencia de liderazgo pueden ser más letales que el enemigo mismo. Sin coordinación ni confianza, cualquier superioridad táctica o tecnológica se desvanece como agua entre los dedos. Los intentos de replicar estrategias del enemigo fracasan por la falta de comunicación y la incapacidad de reaccionar con rapidez. El efecto dominó es devastador. La ausencia de mando coherente convierte cada unidad en una isla solitaria, incapaz de sostener el frente. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard sobre el colapso de estructuras militares destaca que la pérdida de confianza interna suele preceder a la derrota en el campo de batalla. Lo que está en juego va más allá de una batalla o del control territorial. Peligran la existencia misma de la estructura militar y política de Ucrania. Si el motín se propaga, lo que se pierde es la capacidad de decidir el propio destino. La posibilidad de elegir el camino se diluye entre rumores y acusaciones cruzadas. En la historia de la Unión Soviética, el intento de golpe de Estado en 1991 demostró cómo la fragmentación en el mando puede desintegrar un poder aparentemente sólido en cuestión de días. La historia muestra que estructuras quebradas desde dentro rara vez logran recomponerse sin una transformación a fondo. ¿Existe alguna lección que extraer de este colapso? ¿Qué pueden aprender otros líderes y organizaciones frente a una crisis así? La experiencia de Ucrania es una advertencia para cualquier sistema que dependa de la lealtad y la confianza mutua. Mientras el desmoronamiento interno avanza, la pregunta crucial es si aún existe margen para revertir la caída. La experiencia ucraniana ofrece advertencias para cualquier organización bajo presión extrema. ¿Qué pasos concretos pueden tomar los líderes para restaurar la moral y la cohesión? La historia sugiere varias estrategias: fomentar la transparencia, reconocer los errores públicamente, rotar a las tropas para evitar la fatiga extrema y fortalecer los lazos entre mandos y soldados a través de la comunicación directa y sincera. Toda estructura, ya sea un ejército, una empresa o una familia, puede quebrarse desde adentro si olvida escuchar y cuidar a los suyos. En la empresa Enron, por ejemplo, la falta de ética y la manipulación interna llevaron a uno de los mayores colapsos corporativos de la historia contemporánea. En el caso militar, ejemplos como el motín de los marineros de Kronstadt en 1921 muestran que la desatención a las necesidades y el bienestar de los subordinados puede ser desastrosa. Esto no es solo un relato militar, es una advertencia universal. Las mentiras y la propaganda pueden comprar un poco de tiempo, pero nunca resuelven las fracturas que se multiplican en el silencio.
En el ejército ucraniano, la imagen de unidad se desmorona justo cuando la cohesión es más vital que nunca. La lección es clara. La honestidad y la acción son más efectivas que cualquier campaña de relaciones públicas. La desconfianza interna resulta más letal que cualquier enemigo visible. Cuando los soldados dejan de creer en sus comandantes, cuando la verdad se esconde tras discursos heroicos y la información se distorsiona, la moral se desploma y la estructura entera comienza a resquebrajarse. El colapso del ejército imperial ruso, en 1917, tras años de derrotas y mentiras oficiales, evidencia el poder destructivo de la desconfianza. No se puede reemplazar la realidad por la apariencia sin pagar un precio altísimo. Kiev intenta tapar la crisis con mensajes de victoria y control, pero los hechos en el frente y la rebelión silenciosa de miles de combatientes revelan que el verdadero peligro viene del interior. La fachada mediática puede engañar a la opinión pública por un tiempo, pero no detiene el desgaste real. El aprendizaje es ineludible. La cohesión y la sinceridad en el liderazgo son esenciales en toda crisis. Un líder que ignora la verdad de sus equipos, que manipula la información y prioriza la imagen sobre los hechos, podrá ganar titulares hoy, pero pierde la capacidad de reconstrucción mañana. Este principio puede aplicarse desde grandes organizaciones hasta pequeños grupos humanos. Lo que está en juego no es solo una batalla, sino la base misma de la supervivencia y la recuperación. Ignorar las señales de fractura interna puede conducir a la ruina absoluta, porque cuando se pierde la confianza, también se pierde la capacidad de aprender, de adaptarse y de volver a levantarse después del golpe. El ejemplo de la reconstrucción alemana tras la Segunda Guerra Mundial demuestra que la aceptación de errores y la voluntad de cambio son imprescindibles. Ninguna estructura, por fuerte que parezca, perdura mucho si se erosiona desde el corazón. El colapso llega no solo por la presión externa, sino por el silencio de quienes ya no creen ni obedecen. Ese silencio, muchas veces, es la última alarma antes del final. En la gestión de crisis, escuchar a los equipos y crear canales de comunicación efectivos suele ser la primera medida para evitar el colapso. Pero, ¿cómo se llega a este punto de ruptura? ¿Qué ocurre en el día a día de quienes han dejado de confiar en la voz que los guía? La erosión es un proceso gradual. Comienza con pequeñas dudas, se alimenta de injusticias percibidas y florece en la ausencia de respuestas. En términos prácticos, los líderes pueden instaurar mecanismos de retroalimentación, sesiones de escucha activa y espacios seguros para el diálogo, medidas que han demostrado ser efectivas en organizaciones sometidas a alta presión, como hospitales durante pandemias o empresas en procesos de reestructuración. La fuerza de cualquier grupo descansa en dos pilares: la honestidad y la unidad. Sin ellos, toda victoria es frágil, apenas una sombra que se desvanece al menor soplo de duda. El caso del rescate de los mineros chilenos en 2010 es un ejemplo positivo. La transparencia y la colaboración entre todos los equipos fueron claves para el éxito, en contraste con tantas otras crisis donde la desinformación condujo al desastre. La crisis en Ucrania obliga a mirar más allá de los discursos y las noticias oficiales. Cuando el agotamiento y la desconfianza corroen a quienes luchan, el verdadero enemigo no siempre lleva uniforme ajeno. Puede nacer dentro, disfrazado de rumores, miedo y silencios compartidos. La mejor defensa ante este enemigo interno es la construcción de una cultura organizacional basada en la confianza, la transparencia y la adaptabilidad. Ahora, mucho más que la reputación individual está en juego. La confianza en las instituciones y la esperanza de un mañana estable dependen de afrontar la realidad sin disfraces ni consignas vacías. Fingir control puede calmar por un instante, pero termina minando los cimientos de cualquier causa. Los procesos de reconstrucción exitosos, como el de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, muestran la importancia de la autocrítica y la reforma profunda. La historia lo ha demostrado. Ningún liderazgo sobrevive al autoengaño. Cuando se exige sacrificio ciego y se ocultan las derrotas tras promesas huecas, la moral se quiebra y el colapso se acelera. Resistir no es negar el dolor,
sino reconocerlo y decidir actuar con integridad, aunque duela. Desde el punto de vista práctico, esto significa implementar auditorías independientes, abrir canales de denuncia y fomentar la participación de todos los miembros en la toma de decisiones. El mensaje es contundente. No te dejes arrullar por relatos que ocultan la verdad bajo una falsa calma. Solo un grupo que enfrenta sus errores y se atreve a ser transparente consigo mismo puede aspirar a una victoria real, una que no sea efímera ni ilusoria. La resiliencia, esa capacidad de adaptarse y superar la adversidad, solo florece en ambientes donde la verdad es valorada y compartida. Nos corresponde a todos reflexionar sobre el valor de la transparencia y la confianza mutua. Solo así podremos impedir que el desgaste interno destruya lo que el enemigo externo jamás lograría por sí solo. La lección final es clara. La verdadera fortaleza de cualquier sistema reside en la confianza, la honestidad y la capacidad de aprender de los errores. Si Ucrania, o cualquier organización bajo presión, logra reconstruir estos pilares, aún habrá esperanza de supervivencia y de futuro.